Pero cuando yo llegué al hombre, el hombre me vio, saqué mi arma y le apunté y le dije, a matarte vengo. Santo Dios. Y cuando la mujer vio eso, salió en carrera, estaba embarazada la mujer. Y cuando salió en carrera sale también el niño. Y el niño se me agarraba del pantalón, me decía, no lo mates, no lo mates. Y yo lo que hice fue apartarlo, aparté a la mujer embarazada. Y delante de él, yo maté al hombre. Santo Dios. Y me fui. Pero cuando me iba, el niño salió en carrera y me agarró el pantalón todavía y me dice, ¿por qué me lo mataste? Santo Dios. Empecé como a ver visiones. La droga me estaba matando. Que una vez fui a poner una bomba cazabobos, se llamaban bombas cazabobos, porque eran bombas que no tenían apariencia de bombas. Y que podían agarrarlas y explotaban. Y no la agarró el ejército, no, que la agarró una anciana. Ay, santo Dios. Y a la anciana se le volaron las manos. Santo Dios. Una como funda, pero esa funda estaba llena de cal. Y cuando yo respiraba, yo sentía que me ahogaba. Afuera de eso, me cuelgan y empiezan a golpearme. Patada todo el que llegaba, patada en mi estómago, en mis costillas. Pero no hacían una tortura como la de ustedes, que apretaban los gemelos, por decirlo así, o metían agujas. Sí. No, ellos te llegaron a hacer algo de eso. No, ellos no hicieron así. Oh. Ellos usaban esa forma de tortura porque ellos querían vivo a la persona. No querían maltratarla de esa manera. Te golpeaban, pero te ponían algo como decir una alfombra para que cuando te estuvieran golpeando, eso no saliera moretes, porque si vos salías libre, tú podías presentar a la prensa o podías llamar a la prensa y decir, mire lo que está haciendo el ejército, y a ellos no les convenía hacer eso. La política fue así, hacían las cosas, pero a ellos no les convenía hacer. Ellos no me podían torturar de esa manera como ellos querían. Solo me ponían la funda con cal, me metían al agua y me colgaban. Pasé allí quizás como 3, 4 días encerrados allí. Y hasta que llegó el sacerdote, porque el siguiente día ellos me iban a mandar para otra parte, que se llama el cuartel de la Policía Nacional. Hay una policía que era secreta, la cual ellos se encargaban ya más a perfeccionar lo que era la información. Y recuerdo esa vez que ya me iban a trasladar cuando llegó ese sacerdote y él me sacó y me llevó luego al campamento. Pero el problema no era que yo iba a salir del campamento, el problema era cómo le iba a testificar a los comandantes, porque no era fácil. Me estaba enfrentando con una cosa y con otra, porque los comandantes, cuando a alguien lo agarran y lo sueltan así, ellos van a pensar que yo hice pacto con la policía. Un problema por todos lados. O sea, era político, eso lo usaron como política, y la política fue así. ¿Y cómo yo iba a presentar de aquellos? Y otra vez fue como que me dieron otra oportunidad a ellos para poder yo estar allí, no, porque si no ellos me matan. Tenían la obligación de que alguien lo agarraran y lo soltaban así, ellos mismos me mataban. Santo Dios. Y así fue Luego recuerdo que en esta ocasión me mandaron otra vez a mí solo. A mí no me gustaban, que tenía mis hombres y todo, pero a mí no me gustaba andar con ellos, a no ser que fuera un trabajo más fuerte. Pero a mí me gustaba solo. Yo hacía las cosas solo. Recuerdo una vez que yo me ingresé al ejército y fui a matar a cuatro soldados, centinelas que estaban ellos ahí, y les quité el rifle
porque esa era la prueba también que yo tenía que presentar a la comandancia de la guerrilla para que ellos nuevamente me aceptaran. Presentarles armas, presentar lo que había hecho. Y les robaba los uniformes a las autoridades y se los presentaba a ellos. Un uniforme, una arma, para ellos era como una prueba que yo estaba allí. Yo estaba con ellos. Y luego recuerdo que en una ocasión iba yo con cargamento, solo yo iba con un cargamento. Y recuerdo esa ocasión que empecé como a ver visiones. La droga me estaba matando. La droga me estaba destruyendo. Y oía voces. Oía que me hablaban. Y recuerdo una ocasión que estaba amarrado en un árbol porque no dormía en cama. Yo no podía llegar a un hogar. Yo no podía llegar a una casa. Yo no podía llegar a tener un cuarto, pagar un hotel. Yo no podía eso. Yo me amarraba en árboles. Me metía en las tumbas de los difuntos. Allí me metía. Dormía en los ríos. Porque ya el ejército me andaba buscando. Yo tenía un precio en la cabeza. Tenía un precio. Había un precio que pagaban porque me entregaran. Y gente que estuvo ahí revolucionaria, y mucha gente que andaba conmigo quería entregarme. Por eso es que yo me dediqué a andar solo. Y recuerdo esa vez que yo iba solo. Encontré un hombre, una mujer, un niño. Y ese hombre me había hecho mal, me había hecho daño, porque él era como el oreja de mi persona. Era el que me quería entregar. Y yo llegué, y yo recuerdo que llegué a un caserío que se llama allá el Cerro Partido, un caserío así. Llegué en la noche y vi al hombre. Estaba el hombre, su mujer y su niñito de tan solo 4 años. Y yo cuando vi al hombre no tenía corazón, no tenía amor, no tenía nada. Pero cuando yo llegué al hombre, el hombre me vio, saqué mi arma y le apunté y le dije, a matarte vengo. Santo Dios. Y cuando la mujer vio eso, salió en carrera, estaba embarazada la mujer. Y cuando salió en carrera sale también el niño. Y el niño se me agarraba del pantalón, me decía, no lo mate. Santo Dios. No lo mate. Y yo lo que hice fue apartarlo. Aparté a la mujer embarazada. Y delante de él, yo maté al hombre. Santo Dios. Y me fui. Pero cuando me iba, el niño salió en carrera y me agarró el pantalón todavía y me dice, ¿por qué me lo mataste? Santo Dios. ¿Por qué lo hiciste? La mujer gritaba, el niño lloraba. Santo Dios. Y yo salí como, me vengué del hombre. Para mí esto es muy fuerte, varón. Muy fuerte porque fueron escenas que no las puedo olvidar. Fueron escenas que están dentro de mí, que viven en veces dentro de mí, y pido perdón a Dios. Cada vez que voy a predicar a una parte donde anduve, tengo que pararme y decirle a la gente que me perdone. No puedo estar, en veces eso me atormenta, esas escenas fuertes que vivía en la revolución. Luego pasaron los años. Recuerdo de que hubo un momento que mi vida ya no podía. De tanta droga y de tanta situación que había en mi vida, dije, me estaba quedando loco. Y en mi estómago no comíamos
no dormía bien, no tenía un lugar donde dormir. Y recuerdo de que mi vida, mi mundo era de drogas y de drogas y de drogas. La comida pues no la comíamos, bueno, y si no había pues ni modo. Recuerdo que de tanta droga que me metí, empecé como a delirar, a oír voces. Solo en veces en los montes oía voces. Y una vez le dije otra vez al Señor, cuando había guerra y cuando los balazos me pasaban por mis oídos, recuerdo de que le pedí a Dios que me sacara adelante. Le pedí a Dios que me ayudara. Recuerdo en una ocasión que estaba igual apostados, uno en un lugar y otro en otro lugar. Y no podíamos moverlo porque era de noche. El ejército estaba en un monte, nosotros estábamos en otro monte. Recuerdo que corría como el año 76, casi llegando 76, 77, donde la guerra estaba fuerte, fuerte. El ejército estaba aquí, nosotros estábamos en otro monte. Pero allí pude ver una manifestación de Dios que quiero contarte esto. Que a solo yo allí le pedí a Dios que me ayudara y que me sacara adelante. Recuerdo que en esa ocasión que el ejército estaba en un lugar y nosotros estábamos en otra montaña, yo le pedí a Dios que confirmara su existencia, que si verdaderamente existía. Y yo oí unos pasos, literalmente oí unos pasos que alguien llegó, pero yo no lo vi. Y recuerdo que estábamos esperando que amaneciera porque teníamos que moverlos allí. Y recuerdo en esa ocasión que alguien de la guerrilla, alguien del que estaban allí, habían un grupo, varios, como 200, 300 guerrilleros, que estábamos allí, íbamos a pasar para otro lado. Que alguien se estaba durmiendo. Y cuando se estaba durmiendo quizás se le suelta el balazo. Y cuando se le suelta el balazo, se provoca esa guerra. Dios mío, se expusieron. Se miraba balazos por un lado y otro. Se miraba, en la noche se mira que las balas corren como fuego. Y nosotros allí, empecé a oír gente que lloraba, empecé a oír gente que se quejaba. Empecé a ver gente que le cortaban el brazo. Santo Dios. Empezaron a atacarlos con armamento grueso, con ametralladoras 30-30, con antiaéreas, con mortero 90. Empezaron a bombardearlos de esa manera. Y yo vi algo en esa ocasión. Dije, yo no creía en Dios. En mi país el gobierno decretó una ley que la cual era que el hombre se tenía que encerrar a las 6 de la tarde y salir a las 6 de la mañana el siguiente día. No había quien se pudiera mover en esa ocasión. Y recuerdo en esa ocasión de que en medio de las balaceras, en medio de la guerra, en medio de esa situación que se estaba viviendo, en medio de los gritos, gritaba uno por un lado y gritaba el otro por otro lado, vi a un grupo. La oración fue mía con el Señor, que se mostrara si era verdaderamente Él. Y vi un grupo, 2 de la mañana, a las 2 de la mañana, un grupo caminando en unas montañas que no habían casa, no habían nada. Gente sencilla, gente campesina, caminando a las 2 de la mañana con lámparas de manos y unas candelas y allí, que venían de una vigilia.
Eran grupos de hermanos, no eran bastantes, quizás 19, 20 hermanos iban. Los vi agarrado allí la balacera. Pero algo que me impresionó esa noche, el poder de Dios, ver el poder de Dios, que los cristianos pasaron en medio de la balacera. Gloria a Dios. Y la balacera no los toca ni siquiera un balazo. Dios mío. Y eso me impresionó tanto a mí. Y dije yo, ¿qué tienen estos evangélicos? Padre amado. ¿Qué tienen estos cristianos? Miraba a los hermanos con mantos en la cabeza. Y yo decía que eran brujos. Hermanas que eran brujas. Porque yo había visto esas hazañas del Señor. Y luego la revolución empezó más a engrandecerse y a engrandecerse. A tal grado que el mismo catolicismo se volvió enemigo de los cristianos. Llamarse la gente evangélica era como los enemigos del catolicismo. Santo Dios. Porque la gente evangélica, la gente cristiana, era una gente que si pasaba el ejército le daba de comer. Si pasaba la guerrilla los daban de comer. Y nosotros creíamos, y el catolicismo creía, que ellos eran contrarios a nosotros. Y que los daban las tortillas en vez de para sacar informaciones. Y me dieron la orden. Me dieron la orden de matar a los pastores. Santo Dios. ¿De dónde salió esa orden? ¿Del alto mando donde tú pertenecías? Llegó un comandante de la guerrilla, sacerdote de la catedral de mi país, del centro de la capital de mi país, la catedral famosa de El Salvador. Llegó un monseñor Ramírez, era de apellido Ramírez. Llegó ese monseñor a la comandancia de la guerrilla. Y nos dijo que teníamos que matar a todos, cerrar las iglesias cristianas. Yo participé, varón, en muerte de pastores. Santo Dios. Cortábamos las cabezas de los pastores y quedaban prendidas. Quedaban prendidas allí en el cerco. Le poníamos rótulos a la iglesia. Una vez llegué a una iglesia y recogí a un pastor, lo llamé. Como te dije, entrábamos a la iglesia y les decíamos a los pastores que no se reunieran allí, que se salieran, que cerrábamos las iglesias y dejábamos la cabeza de los pastores para que la gente o los cristianos tuvieran temor de ya no hacer culto allí. Y empezamos a cerrar las iglesias de ese lugar. Empezamos a cerrar todas las iglesias. Le dábamos juegos. Le poníamos gasolina a las iglesias y le dábamos juegos. Ahí era una persecución del cristianismo. Pero algo que me impactó, cuando yo reuní a ese pastor, me recuerdo que yo le dije, se te prohíbe terminantemente que ustedes se reúnan aquí, que abran las puertas de esta iglesia y que te pongas a predicar. Santo Dios. Porque si no voy a venir y te voy a matar y voy a tirar una bomba a toda la gente que se reúne aquí. Recuerdo esa ocasión que el pastor solo me miró. Y recuerdo que me dijo, sabes, si yo muero, no pierdo, si no gano. Y algo me dijo de Dios, no recuerdo muy bien, pero algo me dijo de Dios. Y recuerdo de que salimos, andábamos 3, 4
compañeros, salimos de esa iglesia. Pero lo raro fue que cuando yo salí de esa iglesia y cerré las puertas de la iglesia, el pastor puso bocinas arriba. Santo Dios. Y empezó a predicar el evangelio del Cristo de la gloria. Dios mío. Y abrió las puertas. Y empezó a engrandecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero yo no pude regresar. Santo Dios. Nuevamente sentí aquella situación en mi vida que se me bajaba y se me venía. Y dije yo, no, esto no es normal. Siempre tuve la tendencia entre el catolicismo y el cristianismo. Siempre fueron mis enemigos. Yo tenía un cuarto, porque después fui a un cuarto, me involucré. Nuestro trabajo no solo era en el campo, mi trabajo era organizar gente, preparé gente. E íbamos a los lugares así pobres y reuníamos a la gente, y allí yo convivía con la gente. Y yo tenía un cuarto lleno de imágenes, pero no era porque yo era devoto de las imágenes, sino que en cada imagen habían bombas. Si el ejército llegaba y tocaba la puerta, explotábamos. Dios mío. Moríamos, porque esa era como algo de protección. Nosotros dejábamos mantas con letreros en las calles, en los montes donde pasaba el ejército, y los dejábamos allí con palabras para que el soldado o el ejército se enojara. Pero detrás de esa manta había una bomba. Santo Dios. Dejábamos radios aventados, pero no era porque los dejábamos así aventados y todo, no, los dejábamos porque eran bombas. En pachas que se le da leche a los niños, ahí los dejamos, en radios. Y en vez de los soldaditos sin experiencias agarraban eso y explotaban. Tenía mucho odio, tanto con las cabecillas, que una vez fui a poner una bomba cazabobos. Se llamaban bombas cazabobos, porque eran bombas que no tenían apariencia de bombas y que podían agarrarlas y explotaban. En cierta ocasión puse una bomba en ese lugar donde iba a pasar el ejército, y no la agarró el ejército, no, que la agarró una anciana. Ay, santo Dios. Y a la anciana se le volaron las manos. Santo Dios. Quedó sin manos la pobre mujer. Vimos eso. Vimos también cómo el ejército entró. Había un batallón Atracat que entró a un lugar llamado El Mozote, ahí en mi país. Gente pobre, gente humilde, gente que trabajaba en el campo, llegó. Y pudimos ver con nuestros ojos que reunieron a toda la gente de ese lugar y pusieron una ametralladora .50, la cual se ocupa para bajar aviones antiaérea, con balas tamaños de este. Por eso le pusieron sus patillas y pusieron a la gente así, y empezaron a rociar niños, ancianos, mujeres embarazadas, ancianas, el ejército, y nosotros viendo. Y cuando los jóvenes miraban eso, salían a la guerrilla, buscaban las comandancias de la guerrilla y decían: enséñenos a usar armas. Nosotros los unimos a la guerrilla. Solo para vengarse. Solo para vengarse. Había un espíritu de venganza. Fue tanta la gente que murió que en veces morían de mal, que la gente le caía mal y decía: este guerrillero, mátenlo, y tal vez no era nada. Wow. Gente inocente que el ejército también agarraba y los mataba, los descuartizaban, les quitaban sus miembros, les quitaban sus ojos. Pude ver comandantes, pude ver gente revolucionaria que les quitaban los ojos, les quitaban las lenguas las dejaban así botadas, las manos, todo esto, las dejaban.
y se le echaba culpa a la revolución. Vi cómo gente explotaba en sus casas. Eso era un caos, una situación que hasta el día de hoy, la muerte de esa gente, yo no creo, ni aún en el Evangelio, hoy yo no creo que los espíritus se mueven, pero he llegado a partes a predicar y todavía oigo espíritus que lloran. Santo Dios. Gente en las noches que lloran, niños que lloran, en los lugares donde hubo el conflicto armado. Pregunto y digo, yo no sé qué pasa, pero... Libro de Génesis, la sangre de tu hermano Abel clama. Por eso. Wow. Se oyen. He visto así. Y pasaron los años, pasaron los meses. Y de tanta droga dije, me estaba volviendo loco. Se me produjo un cáncer en mi estómago. Ya mis fuerzas ya decayeron. Ya 27 años. Toda mi vida de 14, pero lo más fuerte fue de 19 a 27 años. Dios mío. Lo más fuerte. Casi 8 años. 9 años. 9 años. De estar en lo fuerte, 8 años de estar en lo fuerte. El cáncer me estaba matando. Vomitaba sangre. Hacía mis necesidades, orinaba sangre. Dios mío. Recuerdo de que me dijeron los médicos, 3 meses de vida te quedan. Padre amado. Yo dije, no tengo miedo. Si yo no estoy muerto porque tengo suerte. Yo visitaba brujos. Fui un de unos brujos, mi mamá me llevaba a un de unos brujos. Entonces mi mamá en ese entonces quería saber de mí. Y me dijo que yo estaba poseído. Y me pusieron y me dieron tomas. ¿Sabes que en mi vida circular así en esa situación quise matarme 3 veces? Santo Dios. Y las 3 veces fallé. La primera vez en mi soledad, porque aunque el hombre tenga todo, pero hay una parte de soledad en su vida que no la puede llenar nadie, solo la presencia misma de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En mi soledad, en mis drogas, me puse la pistola en la cabeza. Quiero acabar con esto, no aguanto. Me entró una decepción en mi vida. Y nuevamente jalo el gatillo. Y nuevamente se me encasquilla el gatillo. Santo Dios. Y luego nuevamente jalo el otra vez. Y nuevamente se me encasquilla la pistola. Y empiezo a oír pasos que van detrás de mí. Y me doy vuelta y no veo a nadie. Santo Dios. Pero seguí con esa tendencia de matar. El diablo me quería matar porque ya el cáncer me estaba matando. Ya la guerrilla ya no le podía servir, ya no le trabajaba. Yo pasaba en medio de la gente, pasaba en medio del ejército y ya no me conocía porque mi semblante ya se había desfigurado todo. Mis ojos se veían hundidos. Me temblaban las manos. Mi cáncer me estaba matando dentro de mí. Y recuerdo esa ocasión. Que llegué a un lugar y supe que allí vivía mi papá. A mi papá también yo lo iba a matar porque sentía rencor, sentía odio con él. Y llegué. Y cuando yo llego, toco la puerta del Señor y Él sale. Y cuando Él sale, me mira. Y cuando Él me mira, se me queda viendo y me dice, ¿tú quién eres? ¿Qué quieres? Y salió en carrera a darme un pedazo de pan. Porque pensaba que era un limosnero. Ellos sabían, mi papá sabía que yo estaba en las montañas. Y él oraba por mí. Con mi tío oraban por mí. Pero no me habían visto. En toda mi edad no me habían visto. Y cuando llego donde mi padre,
Toco la puerta, él sale. Me dice, espérate. Y pensaba que era un limonero. Y fue a traer un pan con comida. Y me le quedo viendo y le digo, ¿no te acuerdas de mí? Y me dice, no, no me acuerdo de ti. ¿Quién eres? Y le digo yo soy fulano de tal, tu hijo. Cuando él me mira así, se me tira encima y empieza a llorar. Pero yo nada, yo no podía llorar, yo no podía hacer eso. Pero me quedo allí, con miedo. Por primera vez en toda mi juventud que estuve en la guerrilla, por primera vez, siento ese abrazo y ese cariño que no me lo habían dado nadie. Y recuerdo que él me dijo, quédate aquí en esta noche. Y me preparó una cama. Yo sentí bueno en la cama. Pero la psicosis de la guerra me perseguía. Me persiguieron tanto esas psicosis. En las noches yo miraba al patrón que lo que hacía. Miraba esas escenas que yo había hecho. Y recuerdo que yo me quedé allí esa noche con mi padre. El siguiente día yo tenía que salir. Y me dice, oye, no te vayas todavía, quédate aquí. Y le digo, yo tengo que irme. Yo no puedo estar, yo no podía estar en un solo lugar. Si estaba una hora en este lugar, yo tenía que moverme a otro lugar. Yo no podía estar allí. Y me dijo, quédate aquí. Y me quedé el siguiente día. En la tarde me dijo mi padre, vamos a la iglesia. A la iglesia yo, sí, vamos. Va a estar predicando un ex sacerdote. Cuando me dijo, va a estar predicando un ex sacerdote. Dije yo, lo mato. La combinación de dos. Porque siempre dije y siempre supe que los sacerdotes eran mentirosos y eran revolucionarios. Y le dijo, lo mato. Y le digo yo no voy a ir, vete tú, yo ya me voy a ir. Pero cuando él dio vuelta y él se va, algo me dice en mi vida, vete detrás de este viejo porque si no te va a ir a vender. Él te va a ir a vender. Él posiblemente no va a la iglesia, sino posiblemente va al puesto del ejército y va a venir a decirte que es guerrillero. Porque en muchas ocasiones las madres entregaban a los hijos guerrilleros. Santo Dios. Vi ese patrón de mujeres que entregaban a sus hijos. Y yo pensé eso. Pensé que mi papá me iba a entregar. Y me fui detrás. Y vi que dentro de la iglesia, y yo entré a la iglesia. Dije, yo no había estado en un culto. Entraba a la iglesia, pero para decirle a los pastores que cerraran la iglesia y a matar, a hacer el mal. Y esa vez entré a la iglesia. Y cuando el hermano me vio, el pastor me vio, me sentó en la silla de adelante. Y yo con mi arma. Había una 38 que andaba siempre. Y empezó el culto. Y yo no podía estar allí. No había paz, no había tranquilidad. Pero quería matar al predicador. Santo Dios. Y cuando el predicador pasa, empezó a predicar y todo. Y empezaron a hacer el llamado. Y yo no. Cerré los ojos. Y el pastor vino, me llamó y le dije no. Pero algo me impactó esa noche. Al siguiente día estuve allí. Y oí la predicación del varón. Pero mi tendencia era matar al predicador. Y quería buscar la oportunidad de matar al predicador. Y pasó el siguiente día. Y llegó el tercer día. Dije, yo no podía estar en ese lugar, pero me tuvieron allí en ese lugar. El tercer día. El cuarto día. El quinto día. Lunes, martes, miércoles, jueves. Llegó viernes. Cada vez me hacían el llamado y yo no quería, no, decía no. El sábado terminaban campaña. Y yo llegué.
Es la noche que tengo que matar al predicador. Y cada vez que yo llegaba para matar al predicador, fallaba en mis instintos. Y recuerdo, varón, de que llegó el sábado y dijo el pastor, no ha habido ninguna gente, no ha habido almas, no ha habido nada. Pero el Espíritu me pone que sigamos mañana, el último día de campaña. Y yo dije, el domingo es el momento de matar al predicador. Yo lo vigiaba, yo lo buscaba a donde él se quedaba, pero nunca lo encontré. Nunca vi al predicador. Miraba que entraba por una casa y yo lo iba a buscar, pero no estaba él allí. Y recuerdo el día domingo, 19 de octubre de 1987. Recuerdo en esa ocasión que entré, me paré en la misma silla que me habían sentado, allí me senté. Ya no estaba ejerciendo, en la guerrilla ya no estaba ejerciendo, porque los mismos guerrilleros yo ya no les podía servir por mi cáncer que tenía. Ya no podía caminar lejos, ya no podía caminar porque me estaba debilitando. Y recuerdo ese domingo que a las 3 de la tarde empezó el servicio. Hubo un servicio donde se derramó el Espíritu Santo en ese lugar fuertemente. Fuertemente, que había danza, había lenguas, había profecía, había un mover del Espíritu Santo. Empezó a predicar el predicador, pero cada vez que predicaba, él señalaba, y cuando él señalaba yo sentía el dedo de él cerca de mi cara, y yo sentía que él me estaba diciendo lo que yo había hecho. Dios me estaba descubriendo con esa situación de mi estómago, de mi enfermedad, y con esa situación de matar. Quería matar y estaba allí quieto. El mover del Espíritu Santo estaba allí. Yo no sabía qué era eso, ese mover yo no sabía. Y el predicador predicó su mensaje. Y cuando predica él su mensaje y hace el llamado, nuevamente me agarré de la silla y cerré los ojos, como lo había hecho después, como lo había hecho los días atrás. Cerré los ojos y me agarré de la silla. Y oí los pasos que venían caminando, pero no eran los pasos ni del predicador ni del pastor, eran unos pasos grandes, que se oían como gente grande, Y yo dije en mi mente, ahí viene el pastor nuevamente a hacerme la invitación, como me la ha hecho. Y nuevamente cerré los ojos y me agarré de la silla con mi arma en la cintura. Y cuando sentí, estaba a la par una presencia. Yo solo sentí que me agarraron de la camisa y me levantaron fuerte. Me llevaron al lugar. Y empecé a llorar como niño. Empecé a llorar y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Por qué está sucediendo eso? Empecé a llorar y a llorar y a llorar. Llegó el pastor, llegó el predicador y me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo? Yo no decía palabras porque había un nudo en mi garganta. Yo solo venía en la cabeza diciéndole sí, sí. Cuando oró el predicador por mí, sentí que algo me corrió y oí algo, una voz que me habló y me dijo, ve a la pared. Y vi a la pared de la iglesia, del lugar donde estaba. Vi a la pared y empecé a ver en la pared una película, la cual empezó a correr y a correr y a correr. Y cada cuadro que miraba en esa película eran las acciones que yo había hecho
Allí me estaban confrontando. Dios mío. Me estaban diciendo esto y esto y esto y esto. Y yo lo miraba como si era una televisión, como si era una película. Y yo decía, estoy quedando loco porque estoy viendo este pasado. Y cerré los ojos más y me los retregaba. Y la película seguía. Desde mi niñez empezó hasta grande. Y yo decía, me están condenando. Y en ese mover, la iglesia estaba recibiendo el Espíritu Santo, unos eran bautizados, yo estaba viendo esa. Pero algo me sorprendió en esos cuadros. Se me presentaron unas letras doradas. Yo nunca había leído la Biblia. No sabía textos de la Biblia. Pero las escrituras que me presentaron fueron estas. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado y de toda maldad. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando vi eso, la sangre de Jesucristo, y lo repetí 3 veces. Y a las 3 veces yo sentí. Y no solo eso, me quitaron ese cuadro rápidamente. Y empezaron se iluminó todo eso. Yo pude ver el cielo dentro de ese lugar. Y pude ver ese personaje con las manos extendidas. Yo no le vi la cara, porque la cara brillaba de ese personaje. Pero vi sus manos. La gente dice y muestra el catolicismo que a Jesús le metieron los clavos en las manos. No fueron en las manos, fue aquí en la muñeca. En su pie igual fue aquí, no fue aquí, en los tendones. Y pude ver ese personaje de esa manera, crucificado. No vi cara, yo no vi cara. Yo no puedo decir eso, pero en las escrituras me enseña eso. El personaje que viste tenía los orificios en la parte de la muñeca. Los tenía. Wow. Los tenía. Y eso me sorprendió porque no los tenía aquí. Los crucifijos que presentan en el catolicismo los tienen aquí. Pero ese era muy afuera, lo tenía aquí, estaba clavado. Y siempre seguía eso, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado y de toda maldad. Termina eso. Dicen uno es visión, dicen otro Dios te pareció, yo no sé, yo no entiendo hasta el día de hoy. Me levanté, ya no con aquella carga. Caminé como si estaba en las nubes. Saqué mi arma y le dije, pastor, esto y esto pasó, esto y esto venía. Pero ya no quiero seguir esa vida. Puse mi arma en el púlpito. Me abrazaron, todos me abrazaron. Me dieron la bienvenida. El pastor corre y me dice, te regalo esto. Y cuando agarré la Biblia, la abracé y me fui para la casa. Todo en paz, todo tranquilo. Pero ya la guerrilla me andaba siguiendo. Explícame algo. El cáncer, ¿qué pasó? En el momento que oran por mí, en el momento que el pastor y que miro esa visión y que me muestran esas escrituras, todo desaparece. Santo Dios. Dios mío. Todo se quita. Cuando yo llego al altar, iba muriéndome, iba así. Pero cuando yo me levanto y empiezo a caminar, camino como una nube. Yo no sabía si estaba sano, yo no sabía si estaba salvo. Yo no sabía si esto se me había quitado. Pero los síntomas ya no los tenía. A mí me daban fiebres. Todo lo que comía en veces lo vomitaba sangre. Era una situación terrible. Me voy para la casa de mi papá. Y todo contento. Ahí ya me enseñaron a cómo decir Dios le bendiga, porque ni eso sabía. Me dijo mi papá, tienes que leer la Biblia, y empecé a leer la Biblia.
Y empecé a ver que Dios se quería glorificar en mí. Pero no pasó allí la cosa. La guerrilla me andaba buscando. Porque ellos sabían que yo tenía mucha información de ellos. Y no me podían dejar vivo. No podía estar vivo. Siendo un comandante guerrillero, no podía estar vivo. O con ellos o muerto. Y empezó la persecución para mi vida. En la guerrilla habían temas que se le daban la oportunidad al combatiente. Después que me daban la oportunidad, yo les mostraba evidencia que yo quería estar allí. Me dieron la oportunidad de que yo tenía que entregarme nuevamente. Me mandaron 3 cartas. Pero de las 3 cartas tenía su significado. La primera carta era como un recordatorio que yo tenía que presentarme a la comandancia. La segunda carta era como que algo te están diciendo, si no te presentaste en la primera, tenés cuidado con la segunda. Era como una advertencia la segunda carta. Santo Dios. Y me llega la tercera carta, que nosotros le llamamos la carta negra, donde te dice, te vamos a matar. Santo Dios. Yo iba al culto, me hice cristiano. Decían a las 5 de la tarde el culto, yo iba a las 4 de la tarde. Yo miraba a mi padre, miraba al pastor orar, yo me hincaba, pero ¿qué decía? No me explicaron, no me dijeron. Y yo le llevé las cartas a mi pastor. En ese entonces era la carretera Troncal del Norte, kilómetro 6,5. La iglesia se llamaba Iglesia Milingo, de las Asambleas de Dios. Y llegué y le llevé las cartas a mi pastor. Y le dije, pastor, me van a matar. Y me dijo el pastor, no te van a matar. Le dije yo, ¿cómo no? Me tienen controlado, la guerrilla me tenía controlado, sabía mi salir, sabía mi entrar. Ellos conocían el lugar donde yo estaba. No podían fallar. Tenían orden de la comandancia del Frente Farabundo Martí para matarme. No podían fallar. Le digo al pastor, pastor, me van a matar. Entrego las cartas, las lee él. Yo tenía que estar en un cierto lugar. Se llama Apopa. De allí de la carretera Troncal del Norte. Gloria a Dios. Yo tenía que estar allí a las 6 de la tarde. Tenía que entregarme yo a ellos. Y antes de yo ir, me dijo el pastor, vente, vamos a ayunar. Y yo no sabía qué es ayuno. Yo no sabía qué es ayuno, yo sabía que es aguantar hambre. Había aguantado hambre en la guerrilla. Estaba acostumbrado a aguantar hambre, a aguantar sed, a aguantar sueño, a caminar. Y me dijo el pastor, vamos a ayunar. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Te vienes mañana a las 6 de la mañana y vamos a empezar a orar. Y empezamos a orar. Los días que me quedaban eran 3 días que me habían dado de vida. El último día me dijo el pastor, vete, te presentas, porque nada te va a pasar. Recuerdo esa noche que no fui, no me presenté. El siguiente día llego y le digo al pastor, no me presenté, pastor, pero me van a matar.
Salgo del culto, doy la vuelta y me dice el pastor, te veo mañana. Esa noche me iban a ir a sacar. Y me dice el pastor, te veo mañana. Y yo le digo, no voy a venir. Solo una cosa te voy a pedir, pastor, le dije yo. Que por favor no dejes mi cuerpo a los perros. Porque en la guerrilla se dejaban los cuerpos muertos así y los perros llegaban y se los comían. Santo Dios. Nadie llegaba a reclamar esos cuerpos. Si alguien los iba a recoger, el ejército llegaba y mataba a la gente que iba a recoger esos cuerpos. Y yo le dije al pastor, si me matan, mi cuerpo no quiero que lo dejen ahí, sino que lo velen. Velámelo, pastor. Y me dijo, me volvió a repetir el pastor y me dijo, no te van a matar. Bien recuerdo eso. Y me fui para la casa y me encerré. Me dijo, mi padre, ¿vas a comer? Le dije, no tengo hambre. En ese periodo, yo había conocido a una mujer que era vecina de mi papá. Y nos enamoramos. Y ella no sabía que yo estaba en la guerrilla. Y pasó así, segundos. Porque en mi procesar de mi vida y huir, yo quería huir, salí huyendo de mi país. Y fui a parar a Belice, en la cárcel de Belice. Y en la cárcel de Belice nuevamente me mandaron para El Salvador. Y allí soñé con esta mujer que era vecina de mi papá. Y allí fue rápido, allí los encontramos, los enamoramos y luego ella se pasó, bueno, tuvimos que ver allí. Y cuando llega la noche que ellos me iban a matar, me dice mi papá, ¿vas a comer? Le digo yo, no tengo hambre. Me encerré y me acosté. No me fui a dormir, sino que me encerré a doblar rodillas. Y solo recuerdo una palabra que le dije al Señor. Señor, si tú me guardaste de la guerra, si pude ver las balas que me pasaban por la cabeza, y hoy que soy tu hijo, y que estoy en tus manos, y que te he pedido perdón, hoy te pido por favor que me muestres esto, sino que me perdones. Y me quedé allí, yo no dije más palabras, solo le dije, si tú me sacas de aquí, si tú me libras de la muerte, yo te prometo predicarte y hablarle a la gente. Wow. Y me quedé allí. Llegó las 10 de la noche, las 11 de la noche. El grupo armado me iba a estar sacando a las 12 de la noche, porque ya me habían dado información. Y me quedé allí. Faltando 5 para las 12, oí que llegó el carro. Y nuevamente le dije al Señor, si tú me sacas de aquí, te prometo que voy a predicar tu palabra. Y luego cuando esa situación está así, se bajan los hombres. Y yo oigo la voz de uno que dijo, aquí es donde vive el traicionero. Y abren una puertecita, había una puertecita, antes de llegar a mi cuarto había una puertecita así como de vara de bambú. Viejo, y que la abrieron y caminaron. Mi cuarto estaba como 5 metros de la calle para adentro. Empecé a oír los pasos y empezaron a chaquear las armas. Pero de repente oigo que se detienen casi a la puerta del cuarto donde yo vivía. Se detienen ellos. Y oigo la voz de uno que dice, no es aquí. Y otro dijo, sí, es aquí, aquí lo hemos visto de entrar. Y otro gritaba, no es aquí. Nos hemos equivocado de lugar. No está aquí. Oigo que salen en carrera, se montan al carro. Y desaparecieron. Santo Dios. Y ahí supe entender que Dios había peleado por mi vida. Dios mío, Dios los confundió.
Las 3 veces dije, y esto lo vuelvo a repetir, porque las 3 veces que quise matar la vida, la primera me puse la pistola, la segunda me ahorqué. Siervo, me ahorqué en un árbol. Me puse el lazo en el pescuezo y me ahorqué, me tiré. Y alguien llegó y como si cortaron el lazo. Y yo me desmayado me levanto y digo, pues ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? Ni el diablo me quiere, ni la muerte me quiere. La última vez, no sé si los agricultores aquí usan un veneno. Allá en mi país usaban un veneno para matar las hierbas y para el gusano y todo, le llamaban. Herbicida. Allá le llamaban lagnate. Es un veneno fuerte. Todo el que toma eso no vive para contarlo. Y yo hice huiste molido, y vive Dios lo que te estoy diciendo. Quebré huiste, botellas de vidrio, las quebré, hice mi horchata con veneno y me la tomé. Me llevaron al hospital, me metieron sondas por bajo y por arriba. Pasé 15 días en coma. No sabía dónde estaba, no sabía dónde. A los 15 días me despierto y empiezo a ver alrededor. Le pregunto a alguien allí porque ni conocía. Le pregunto a alguien allí y le digo, ¿y dónde estoy? Y me dice, tú estás en el hospital, que no te acuerdas. No me acuerdo. ¿Qué pasó? Llega el doctor y me dice, oye, ¿ya te despertaste? Sí, ya me desperté. ¿Qué pasó? Me dice, no te acuerdas. No me acuerdo, doctor. Tú tomaste veneno. Santo Dios. Y yo dije, ¿por qué no me puedo morir? Y él me dijo, el doctor, yo no sé qué pasa. Yo no sé qué sucede. Pero el veneno que tomaste fue mucho y por eso no te hizo efecto. No fue eso, es que Dios pelea por el hombre. Santo Dios. Dios estaba peleando por mi alma. Y luego veo la hazaña de Dios librándome de los enemigos. Se montan en su carro y se van. Y no los he vuelto más a ver. Dios mío. Jamás. Y así ha venido mi vida perseguida por el enemigo. Ya en el Evangelio me han querido matar. Estamos en un lugar de mi país, El Salvador, llamado Ilopango, donde hay clicas de pandilleros y todo. Estamos predicando. Y se levanta un pandillero de donde estaba y va hacia la tarima donde estaba y avienta una bomba. Allá le llamamos cantarito. Es una bomba militar. Y la aventó debajo de la tarima. Y cuando vio la gente eso, salió en carrera. El pastor se baja de la tarima, los cantantes se bajan de la tarima, la iglesia corrió. Todos dijeron era una bomba y yo seguí predicando. Prediqué 1 hora, hice el llamado, la gente aceptaba de lejos. Hacíamos la oración, la gente recibía la sanidad. Llegó la policía. Cuando llega la policía, me bajan, me agarran. Y yo le dije, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Me dijo el pastor, ¿no sabes que te vinieron a poner una bomba? No sé. Llegó el experto en explosivo, agarra la bomba, la levanta. Le habían quitado la espoleta, le habían quitado el seguro. Esa bomba iba a explotar 3 segundos y explota. Y cuando agarra la bomba, el técnico, el de explosivos dice, yo no sé qué pasa aquí, yo no sé qué ha sucedido aquí. ¿Cuánto tiempo llevas tú subido en la tarima? Llevo 1 hora. ¿Y por qué no ha reventado esta bomba? Yo sé por qué no ha reventado. Porque tenemos a un Dios que los libra de eso. Wow. Aleluya. Tenemos a un Dios que me ha librado.
Me han puesto emboscada. Estoy aquí contando mi testimonio, no porque yo quiero, no porque soy campeón, no porque tengo las habilidades de oír. Estoy aquí porque el Dios de los cielos me ha librado de la muerte. Aleluya. Y puedo testificar, quien me vaya a ver o quien sepa, puedo testificar que Dios es real. En la guerrilla me dieron una contra. Me dijo un brujo que era mi contra. Me dio una bolsita roja y yo la andaba siempre en mi portacincho. Y yo decía que cada vez que salía libre era porque el brujo me ayudaba. No es eso. Tú que crees en brujerías, tú que crees en eso, no es eso que te libra. Me dieron la pata de conejo, tampoco. Estoy aquí porque Dios me libró de la muerte, bendito el Dios de los cielos. Aleluya. Puedo testificar en esta tarde que Dios es real. Gloria a Dios. Dios es verdadero. Tremendo testimonio el de hoy. Sé que hay un grupo de hermanos que están siendo impactados. Ver cómo el poder de Dios cambia una vida para bien. Quisiera seguir abundando, pero el tiempo ha avanzado. Yo quiero que tú puedas darle un mensaje a un grupo de personas que se encuentra ahí conectadas. Y luego de esto también tú presentes tus redes sociales, tu número de teléfono, para que ese grupo de hermanos que necesitan oración te puedan contactar y al final podamos orar por esa audiencia. Bien. Gracias a todos los que me ven. Y algo que me impacta en la palabra de Dios. Y Dios me enseñó y dijo: por tanto amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Puede ser que tú no tengas esperanzas o no creas que tengas esperanzas. Puede ser que tu familia esté destruida, como me pasó a mí. Puede ser que estés pasando momentos difíciles, momentos amargos. Pero déjame decirte una cosa. Dios está allí para salvarte. Dios está allí para sanarte. Porque el Dios que predicamos no solo un Dios de salvación, también un Dios de milagros. No solo Él me salvó, también me sanó del cáncer que me estaba matando. Este mismo Dios es el que te ama a ti. Estás metido en borrachera, estás metido en drogas, estás metido en brujería. Has hecho pacto con Satanás. Pero oye, Satanás paga mal a quien bien le sirve. Pero Dios paga bien. Y Él te ama. Escúchame, familia Hernández. Dios te ama y quiere salvarte. Tú que estás a punto de matarte, posiblemente no le hayas sentido a la vida, posiblemente no tienes un sentido de vida, que nadie te ama, que nadie te abraza por tu condición. Pero Dios te ama y Dios quiere ayudarte y quiere salvarte. Sabes que a mí mi propia familia me abandonó. Mis tíos cuando me miraban, mis tías cuando me miraban llegar a la casa, cerraban la puerta y me sacaban a la calle. Pero ese Dios me ama y ese Dios te ama. Vengo de la República del Salvador. Soy pastor misionero de una iglesia, Gloria a Cristo, Micritema, allá en El Salvador. Mi número de teléfono, que resido en Guatemala, es el 54 80 88 28. Búscame allí, hay una página en mi Face que se llama Dios es verdad, porque Él es verdad.
Y Él te ama y quiere ayudarte y quiere sacarte del fango donde el enemigo te ha metido. No escogiste vivir en esa vida, sino que el enemigo te arrastró y te metió en esa condición. Pero Dios te ama y quiere salvarte en esta hermosa hora. Amén. Oramos por ese grupo de hermanos para así despedir la entrevista. Padre, gracias. Soberano y buen Dios, te doy gracias por permitirlos con este grupo de siervos amados, estar aquí en este lugar bello. Te pido, Dios mío, que cada persona, cada audiencia que va a ver o que va a tener esta cinta, Señor, que sea bendecida para la gloria tuya. Espíritu Santo, toma el control. Espíritu Santo, toma el control. Bendice, bendice. Rompe las cadenas. Bendice. Y haz esto, Señor, una fuente de vida para muchos. Dios mío, gracias te damos. Señor, sana a esa mujer que tiene ese cáncer en su vientre. Sánala para la gloria tuya. Ana, hay una mujer que se llama Ana, dice el Señor, que hoy te levanta y te restaura. En nombre de Dios. Gloria a Dios. Él manda, dice el Señor. Sí, Señor. Ana, no estás derrotada, Dios te ama. Y aunque el diablo ha destruido tu hogar y tu vida, Dios te ama. Y Dios quiere levantarte. Muchas gracias. Van a haber unas personas que están viendo por el hospital, en el hospital. Hay una familia que está pidiendo oración. Sí. Por un familiar que tiene en el hospital. Sana, Padre, en el nombre de Jesús. El Dios de los milagros todavía no ha pasado. Hay una mujer que está pidiendo por su esposo que está metido en drogas. Se llama Luis. El esposo se llama Luis. Gracias, Señor. Levanta ese hombre. Y creemos firmemente en el nombre de Jesús que tú lo vas a rescatar. Y un día va a dar testimonio que tú eres el Dios eterno. Gracias, Señor. Amén y amén. Wow, tremendo testimonio. Yo sé que los guerreros fueron impactados. Como un hombre se encuentra en el estómago del infierno y Dios lo rescata para que pueda hablar de las grandezas del Señor. Si has llegado hasta aquí, te voy a invitar a que tú puedas suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir con un amigo, un hermano, alguien que no conozca de Jesús, para que así podamos llegar a más personas. Nosotros traemos la entrevista. Usted nos ayuda siendo un evangelizador, compartiendo el mensaje a otras personas que no conozcan de Dios. Por tanto, decimos shalom, que significa paz, y hasta la próxima. Dios te bendiga.